¿Alguna vez te ha pasado que te quedas mirando fijamente el techo de un avión justo antes del despegue y te asalta una duda ridícula pero aterradora sobre cómo es posible que ese gigante de metal se mantenga en el aire? Es un pensamiento fugaz que tratamos de espantar de inmediato. Miras a los otros pasajeros que leen tranquilos o duermen y tratas de convencerte de que todo está bien porque hay expertos que lo entienden. Pero si te detienes un segundo sientes esa pequeña punzada de incomodidad. Es la sensación de estar poniendo tu vida en manos de algo que no alcanzas a comprender del todo. Es como cuando vas al médico y te dicen que necesitas una cirugía con anestesia general. Confías ciegamente en que vas a despertar aunque nadie pueda explicarte con total precisión qué sucede en tu cerebro para que te vayas a ese lugar sin sueños y luego regreses. Todos hemos vivido esa situación de aceptar un proceso complejo simplemente porque funciona aunque por dentro sintamos un vacío de conocimiento que nos inquieta un poco. Esta experiencia de movernos por el mundo confiando en cajas negras es la superficie de nuestra vida moderna. Reconocemos de inmediato esa tensión entre los beneficios de la tecnología y nuestra incapacidad de explicarla. Nos pasa con el teléfono que tenemos en la mano. Sabemos qué botones tocar para ver la cara de alguien al otro lado del mundo, pero si se rompiera no sabríamos ni por dónde empezar a explicar cómo viaja nuestra voz por el aire. Revelamos una creencia emocional muy profunda cada vez que nos encogemos de hombros y decimos que así son las cosas. Creemos que el mundo se ha vuelto tan complicado que entenderlo ya no es nuestra tarea sino de alguien más. Esta desconexión genera una inseguridad silenciosa. La vemos cuando nos asustamos ante una nueva noticia sobre inteligencia artificial. Nos preocupa que un auto se maneje solo no porque creamos que va a chocar sino porque no entendemos cómo piensa. Si ese auto comete un error como confundir un camión de bomberos amarillo con un auto cualquiera porque solo fue entrenado para ver el color rojo, nos sentimos traicionados. No es solo un fallo técnico, es un fallo de nuestra propia comprensión. Sentimos que hemos perdido el control intelectual sobre nuestra propia realidad. Este patrón de aceptar resultados sin entender procesos se repite constantemente en nuestra cotidianidad. Lo vemos en la justicia cuando un algoritmo predice si alguien debe salir libre o no basándose en datos que nadie puede auditar. Lo vemos en la economía cuando los precios suben y bajan por razones que parecen místicas. Exponemos esta repetición cada vez que nos conformamos con una predicción en lugar de buscar una explicación. Es más fácil decir que va a pasar que preguntar por qué está pasando. Pero esta brecha entre lo que ocurre y lo que entendemos es un terreno fértil para el miedo. Cuando el silencio de la ciencia es muy largo o muy confuso, nuestra mente humana que odia el vacío corre a llenarlo con lo que sea. Ahí es donde nacen esas historias extrañas que escuchamos en la fila del banco o leemos en grupos de Internet. Historias que dicen que nada es casualidad y que todo tiene un plan oculto detrás. Podemos reencuadrar este patrón a través de una realización compartida y muy gentil. Nuestra necesidad de explicar no es un capricho, es nuestra forma de buscar dignidad y seguridad en el mundo. El deseo de entender es lo que nos hace humanos. No podemos simplemente abandonar la búsqueda de la explicación porque sea difícil. Si dejamos de preguntar por qué, perdemos la oportunidad de prevenir problemas en lugar de solo predecirlos. No se trata solo de que las cosas funcionen, se trata de que tengan sentido para nosotros. Aplicar esta idea a nuestra vida diaria significa ser más honestos con lo que no sabemos y más valientes para preguntar. A veces los expertos nos dan explicaciones demasiado simples que nos dejan más confundidos o nos dicen que la evidencia es clara cuando para nosotros no lo es. Eso rompe la confianza. Necesitamos puentes más humanos entre la complejidad de un algoritmo de clima y nuestra vida en el jardín. Necesitamos aprender a evaluar a quién le creemos, no por fe ciega sino revisando su rastro de honestidad y coherencia. Es como cuando tratas de entender por qué un amigo tomó una decisión dolorosa. No te basta con saber que lo hizo, necesitas entender el motivo para volver a confiar en él. La ciencia y la tecnología funcionan igual. A veces el camino para entender cómo vuela un avión pasa por aceptar que hay varias teorías que se complementan y que la realidad es un tejido de muchas verdades pequeñas. Podemos profundizar esta emoción volviendo a esos momentos de la infancia cuando preguntábamos por qué el cielo es azul o por qué las plantas crecen. En ese entonces no nos conformábamos con un porque sí. Esa curiosidad pura es la que necesitamos rescatar hoy frente a un mundo lleno de máquinas que deciden por nosotros. Es un acto de amor hacia nosotros mismos el no permitir que la complejidad nos silencie.
Podemos aprender a confiar en lo que no podemos explicar totalmente siempre y cuando sintamos que hay una intención humana y transparente detrás. Y al mismo tiempo debemos ser más exigentes con las cosas que nos generan desconfianza buscando explicaciones que respeten nuestra inteligencia. Estamos en un momento de la historia donde tenemos que decidir si vamos a ser pasajeros pasivos de una tecnología que no entendemos o si vamos a exigir ser parte de la conversación. Traer luz a esas zonas oscuras de conocimiento es una tarea que nos pertenece a todos. No necesitas un doctorado en matemáticas para cuestionar si un sistema es justo o si una medicina es segura. Necesitas recuperar tu derecho a que el mundo te sea explicado de una manera que puedas sentir en el corazón y no solo ver en una pantalla. Al final del día la paz mental no viene de saberlo todo sino de sentir que lo que sabemos es verdad y que lo que no sabemos está siendo cuidado por manos honestas. Si hoy te detuvieras a mirar una de esas pequeñas maravillas que das por sentado en tu rutina como la luz que se enciende o el agua que llega a tu casa, que parte de ese asombro te recordaría que entender el mundo es también una forma de pertenecer a él y de no sentirte nunca más un extraño en tu propia vida.